Pasemos a tratar de resolver una serie de problemas propuestos con archivos binarios y el problema dice crear un archivo llamado archivo2.dat, solicitar la carga de dos enteros y dos floats por teclado, almacenar en el archivo primero los dos enteros y seguidamente los dos floats. El segundo problemita sería abrir el archivo 2.dat creado en el programa anterior y proceder a su lectura e impresión. En forma secuencial leemos los dos enteros, los dos floats y los mostramos. Y el tercero, abrir el archivo 2.dat e imprimir solo los dos valores de tipo float almacenados. No hacer la lectura en forma secuencial de todos los datos del archivo, sino posicionarse a partir del primer float almacenado en el archivo. Bueno, acá deberían detener el video y tratar de solucionarlo. En caso de que no haya salido o quieran ver otro algoritmo propuesto, pasemos a codificarlo. Este problema responde al ejercicio 220. Bueno, lo primero que vamos a hacer en la main es cargar los cuatro valores almacenar el archivo de texto en el archivo binario B1, B2, dos enteros, dos floats F1, F2 y pasamos a pedir que se ingrese el primer entero mediante la función scanf. En la máscara indicamos que es un entero y le pasamos la dirección del B1. Vamos a cargar el segundo valor. De forma similar, pedimos que te cargue ingrese el primer float scanf. Ahora sí, cargamos el primer float, le pasamos la dirección del F1 y en forma similar hacemos la carga del segundo float, donde cargaremos la variable F2. Ahora sí ya definimos una variable puntero tipo file, abrimos el archivo con fopen y nos pide el programa que se llame archivo2.dat. El nombre físico se va a almacenar en el disco y como lo queremos crear disponemos write binary. Una vez que creamos el archivo, si realmente se ha creado, debe almacenar arch un valor distinto a null. Si almacena null, finalizamos el programa devolviendo un 1 que finalizó en forma incorrecta. Pero en el caso que se haya abierto correctamente, llamaremos a la función fwrite, le pasaremos b1 side of in un bloque en arch. Tenemos la grabación del primer entero, exactamente hacemos para grabar el segundo entero. Le pasamos ahora también la dirección de F1. Ahora grabamos el primer float en el archivo. De forma similar, grabamos la variable float F2 en el archivo. Una vez que hemos trabajado con el archivo, fclose lo liberamos al archivo arch y vamos a mostrar un mensaje que creó el archivo binario y se almacenaron los cuatro datos. Detenemos la ejecución del programa y salimos del programa retornando un 0 que todo finalizó correctamente. Bueno, ingrese el primer entero, por ejemplo 10, un 20, el primer float va a ser 60.25
y el segundo float 70.25. Se creó el archivo binario y se almacenaron los datos. Vamos a ver, controlar si realmente se almacenaron haciendo nuestro próximo programa, que es la lectura del archivo. Vamos a proceder a crear nuestro segundo programita. Responde al ejercicio del curso el 221. Y vamos a copiar vamos a copiar hasta inclusive la apertura del archivo. No hay que cargar datos, hay que abrirlo para leer al archivo RB. O sea, vamos a definir 4 variables, 2 enteras, 2 floats. Abrimos el archivo para leerlo. Si no se pudo abrir, finaliza el programa con exit 1 y ahora procedamos a leer. Cuando se abre el archivo para leer, está posicionado en el byte 0 el puntero del archivo. Mediante freads le vamos a pasar la dirección de la variable v1 donde quiero que se almacene, cuántos bytes, size of in, porque es una variable entera que estamos leyendo, un bloque arch. Siempre los bloques va a ser 1. Después veremos en algún caso cuando trabajemos con vectores para traer varios datos, podría tener sentido un valor distinto a 1. Bueno, primer entero, vamos a mostrar el contenido de la variable v1. Hacemos un salto de línea y le pasamos la variable v1. Forma similar, tenemos que hacer la lectura. Como el puntero ya avanzó, el segundo entero v2. Y acá hemos indicado la máscara es un entero que vamos a imprimir. Ahora corregimos esto y ahora sí está bien eso. Ahora vamos a proceder a leer. Le pasamos la dirección de la variable float f1, size of float, seguidamente un bloque, el nombre lógico de archivo arch, y el primer float mostramos un float 0.2f y pasamos f1 para que muestre. Leemos y guardamos en f2 el segundo float y cerramos el archivo fclose. Lo que sí vamos a hacer un salto de línea cada vez que imprimimos para que lo podamos leer más fácil el dato leído. Fclose el archivo, get y return 0. Si no hay ningún error sintáctico, debería leerse el archivo que creamos arch. Nos faltó algo importante de definirlo al puntero de tipo file. Ahora sí. Fread, que nos está faltando acá, nos dice que falta indicarle size of. Y bueno, como copiamos nuevamente size of. Y como vemos, el primer entero es el 10 que habíamos grabado en el programita anterior, el segundo es el 20 y el primer float 60.25 y el segundo float es 70.25. Y vamos a hacer el tercer punto que pide el problema: abrir el archivo 2.dat e imprimir solo los dos valores de tipo floats. Este programita responde al ejercicio del curso 222. Bueno, unas cosas van a coincidir. Vamos a traernos este bloque y vamos a estar leyendo. Dice abrir el archivo 2.dat e imprimir solo los valores de tipo float. Entonces abrimos el archivo fopen archivo 2.dat para leer read. Si hay problemas
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desplazar el puntero. Con fsig vamos a decir que en arch se desplace 8 bytes desde el principio del archivo. Sig set. Desde el principio del archivo nos desplazamos 8 bytes, salteamos los dos enteros primeros que hay. Y bueno, procedemos a leer los siguientes dos enteros. Hemos dicho para leer los dos enteros, vamos a traernos el código, que es básicamente estas dos lecturas que habíamos hecho ya en el problema anterior. Entonces nos posicionamos el byte 8, el primer entero que leemos lo mostramos. Tengamos en cuenta que el fread lee una determinada cantidad de bytes y avanza el puntero. Por eso acá estoy leyendo, bueno, el float tenemos que leer. Vamos a traer el bloque leer el float, que son este bloque. Posicionamos el puntero para leer los dos valores floats. Cerramos el archivo, close el archivo, detenemos la ejecución del programa, retornamos 0 y ya tenemos funcionando nuestro programa. El primer valor float es 60.25 y el segundo float es 70.25. Hemos desplazado el puntero para no tener que leer en forma secuencial los dos enteros primeros que hay en el archivo binario. Bueno, con esto queda resuelta el problema propuesto. Gracias.